¿Qué tal estáis? Buenos días y bienvenidos a este Magazine de Amigos. Buenos días a toda la audiencia de Radio Solidaria. Ya son las 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Poco a poco ya terminando la semana, terminando también el mes. Jueves 19 de noviembre. El tiempo que no se detiene, el tiempo que continúa con nosotros, rápido, sin pararse. Hablando del tiempo, escucharemos en unos minutos a Sofía Negrín, que nos va a presentar la previsión del tiempo para este jueves. Tenemos también noticias de actualidad, noticias internacionales, nacionales, deportivas. Tenemos mucho contenido para ti en esta primera parte del programa. En unos minutos también estaremos con el espacio Las Razones de la Fe. Hoy os vamos a presentar un tema muy interesante. ¿Habla la Biblia sobre la apostasía? ¿Qué significa esa palabra? En unos minutos, en este espacio te lo presentamos. Yo me presento, un servidor, José L. Estaré contigo hasta las 2 de la tarde, en vivo y en directo en este magazine, en vivo y en directo en Radio Solidaria. Buenos días. Perfecta no eres tú, perfecto no soy yo, perfecto es este amor que existe entre los dos. Y debo confesar que nunca imaginaba que fueras todo lo que yo necesitaba. Perfecto es el plan de Dios para mi vida, fue Él que decidió que tú serías mía. Prometo serte fiel, prometo amarte para siempre. Dos personas perdonadas, listas para perdonar. Dos personas incompletas, hoy se van a completar. Dos personas imperfectas, se unen en perfecto amor. Un milagro inexplicable, esto solo lo hace Dios. Perfecta no eres tú, perfecto no soy yo. Y aunque nos amamos, a veces nos lastimamos. Sé que es difícil porque somos diferentes. Aún así, siempre logras entenderme. Perfectas son las cualidades del amor, porque todo lo soporta aún en medio del dolor. Prometo serte fiel, prometo amarte para siempre. Dos personas perdonadas, listas para perdonar. Dos personas incompletas, hoy se van a completar. Dos personas imperfectas, se unen en perfecto amor. Un milagro inexplicable, eso solo lo hace Dios. No hay nadie que te pueda reemplazar, porque nadie puede darme el amor que tú me das. No hay nada que divida nuestro amor, siempre y cuando lo pongamos en las manos del Señor. Somos dos personas imperfectas que se unen en perfecto amor. Es un milagro inexplicable, esto solamente lo hace Dios. Perfecto amor, perfecto amor. Dos personas imperfectas se unen en perfecto amor. Un milagro inexplicable, esto solo lo hace Dios. Perfecta no eres tú, ni yo tampoco, pero somos perfectos uno para el otro. Atención a este número de teléfono, 663-700-989.
Es el de las víctimas de adoctrinamiento de género en las aulas. El teléfono del PIN parental. Iniciativa de Hazte Oír. Funciona 24 horas, 7 días a la semana. Denuncia tu caso. Protege a tus hijos. Te contestaremos lo antes posible y te ayudaremos. Apúntalo ya. 663-700-989. Radio Solidaria. Una radio comprometida. Bienvenidos a este espacio de las razones de la fe. Hoy tenemos un tema muy interesante que en algún momento ya hemos hablado en Radio Solidaria. De hecho, puedes encontrar este espacio en estudios bíblicos y también en meditaciones cristianas a través de YouTube en Radio Solidaria. ¿Habla la Biblia sobre la apostasía? ¿Qué significa? Lo creas o no, la Biblia, la palabra de Dios, habla sobre la apostasía. En el contexto bíblico, el término se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Un apóstata es alguien que se identificaba como cristiano anteriormente, pero ha decidido abandonar o apartarse de la fe que aseguraba profesar. En la Biblia encontramos ejemplos de apostasía tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios también nos advierte claramente sobre los apóstatas y el efecto que pueden tener dentro de la Iglesia. En la epístola de Judas es brillante en cuanto a la descripción de los apóstatas. No solo eso, sino que en esa carta el apóstol Judas aprovecha para hacer una exhortación clara a la Iglesia de Cristo, a que persevere en la fe sin dejar de engañar. Judas capítulo 1, solo tiene un capítulo, versículo 17. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Primera Timoteo capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. El Espíritu Santo le reveló algo importante a Pablo y él le escribió a Timoteo, su hijo espiritual. Él se lo dijo, él fue claro. Le advirtió sobre algo que iba a suceder en los tiempos del fin. Habrá personas que abandonarán la fe, es decir, que apostatarán de la fe para seguir enseñanzas engañosas y diabólicas. Echarán al lado todo lo que han conocido sobre Jesús y preferirán ir a las mentiras y a los engaños. ¿Te suena esto? ¿Conoces alguna persona, algún ser querido que ha estado en los caminos del Señor, que iba a la congregación, que alababa, que adoraba a Dios y de repente ya no lo hace, abandonó la iglesia, abandonó el ministerio y ahora se dedica a preferir mentiras, engaños, calumnias? Yo conozco a muchos, cada día salen de debajo de las piedras, supuestamente hermanos en la fe, que amaban al Señor y de repente se desviaron del camino, de la doctrina, y ahora solo se dedican a desviar, a crear división fuera de la iglesia, fuera del ministerio. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se van a rodear de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, a las fábulas, a los cuentos. Hay personas que se cansan de escuchar la verdad del Evangelio y van en busca de algo más exótico e innovador.
Prefieren dejar de oír la verdad pura que encontramos en la palabra de Dios porque no es suficientemente diferente o excitante para ellos. Van en busca de cosas nuevas, alejándose de Dios y de la vida eterna que Él les ofrece. Tengamos cuidado de no imitar ese comportamiento. Tengamos cuidados de acercarnos a ese tipo de personas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Pablo nos está animando. En este caso, Pablo anima tanto a los tesalonicenses como a ti y a mí. Estemos en alerta, conozcamos bien la palabra de Dios. Es así como nos vamos a mantener firmes frente a lo que nos llegan con palabras engañosas. Antes de la segunda venida del Señor Jesús y del arrebatamiento de su iglesia habrá una rebelión contra Dios. Es decir, que va a crecer la apostasía, se va a manifestar el hombre de maldad. El hombre de maldad que ya lo conoces, el anticristo. Por eso prestemos atención. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor Jesús significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras. Todo para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténgase en alerta, no sea que arrastrados por el error de estos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Te estás dando cuenta? Es una traducción totalmente diferente a la Reina Valera 1960. Me gusta leer diferentes versiones. Pedro habla de personas a las que se les hacía difícil entender algunas de las cartas de Pablo. Y en lugar de buscar la sabiduría que viene de Dios, la dirección del Espíritu Santo, se dedicaron a tergiversar las Escrituras, es decir, a darle una interpretación errónea. Y esa actitud abrió la puerta para su perdición, para la apostasía. Pedro advierte a los hermanos sobre la importancia de mantenerse alerta y de no dejarse llevar por esas personas. El que se deja arrastrar por un error pierde la estabilidad y cae. Por eso, el consejo de Pedro es mantengámonos firmes en la verdad del Evangelio. Estudiemos la palabra y pidamos al Señor que nos llene de sabiduría que solo proviene de Él. ¿Sabes una cosa? Jesús también habló sobre la apostasía. No solo lo hizo Pedro, no solo lo hizo Pablo, no solo lo hacen los pastores últimamente, Jesús también. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Jesús advirtió a sus discípulos sobre los acontecimientos que se vivirán antes del fin del mundo. Les habló sobre guerras, hambre, terremotos, destrucción, persecución de los hijos de Dios, entre otras cosas. Les dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe. Mateo 24, versículo 24. Está pasando esto, ¿verdad? En nuestro mundo, en nuestra sociedad. Guerras, hambre, terremotos, destrucción, persecución de los hijos de Dios. Hoy en día esto se está viviendo. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Mateo capítulo 24, versículo 10. Unos a otros se van a traicionar y se odiarán. Surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, éste será salvo. Aquí vemos que Jesús advirtió específicamente sobre la apostasía. Al final de los tiempos, habrá muchos que no lograrán soportar las dificultades que vendrán como resultado de la persecución. ¿Y qué van a hacer? Van a apartarse de la fe. El reto que Jesús presenta a sus discípulos y a cada uno de nosotros está vigente hoy en día. Por eso tú y yo tenemos que estar firmes. El que se mantenga firme hasta el fin, dice Jesús, éste será salvo.
Continuando con la epístola del apóstol Judas, da pistas sobre características que podemos encontrar en los apóstatas. Vamos a mencionar algunas junto al versículo 4 de esta carta que dice: el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian el libertinaje, la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesús, nuestro único y soberano Señor. En primer lugar, son personas sin piedad, dadas al libertinaje, que niegan el señorío de Jesús. Son personas astutas que se infiltran poco a poco y con mucha cautela entre los hermanos desvían, causan división. ¿Su misión cuál es? Cautivarlos para que echen de lado la sana doctrina, sobre todo la verdad sobre la gracia de Dios manifestada por medio de Jesús. Llevan la gracia hasta un extremo tal que parece que todo es permitido. Y ese extremismo en cuanto a la gracia hace que básicamente nieguen la necesidad de Jesús como Salvador y como Señor. Ese es el primer punto. El segundo, van a hacer lo que quieran con su cuerpo. Se rebelan contra la autoridad y no respetan a los seres espirituales. Judas, versículo 8. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Viven básicamente dominados por sus deseos carnales, hacen lo que desean con su cuerpo y se dejan llevar por sus emociones, desprecian toda autoridad humana o divina porque piensan que ya saben todo y que son los únicos dignos de liderar. Se confían tanto en sí que echan de lado la posibilidad de que Dios les envíe avisos o ayuda a través de sus ángeles, o que el diablo busque tentarlos y confundirlos por medio de demonios. Esto es así. Lo puedes leer, versículo 8. El tercer punto, no van a respetar el comportamiento cristiano. Buscan su propio provecho. Son inconstantes y no dan fruto. ¿Y qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Versículo 12 de Judas. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas del amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Es decir, que se burlan del comportamiento que debe distinguir al cristiano e intentan sonsacar a los demás para que les imiten. Se las ingenian para obtener beneficio propio de todo y de todos sin importar el daño que causan a otras personas. No tienen sustancia, no son fiables, son estériles espiritualmente. El cuarto punto, se quejan, se enfadan, critican, no saben controlar sus pasiones, son arrogantes, son aduladores. Versículo 16 de Judas. Estos individuos son refunfuñadores, criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. ¿Conoces a alguien así? Son altivos. Se sienten con derecho de quejarse y criticar todo. Son impulsivos, se enfadan fácilmente. Sus palabras muestran la condición real de su corazón, su arrogancia, su deseo de obtener ventaja sea como sea. Y sí, te estoy hablando de políticos. Y sí, te estoy hablando de personas de renombre, deportistas, actores, cantantes, pastores, miembros de congregaciones. Te hablo de ellos. Y te estoy hablando de la apostasía y de personas que van a desviar a la gente de la iglesia con doctrinas falsas. De esos te estoy hablando. El quinto punto es que los dominan sus pasiones impías, causan divisiones y no tienen el Espíritu Santo. Judas, versículo 18. En los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Aquí Judas nos recuerda que los apóstoles advirtieron sobre los apóstatas que se burlan de los que viven para agradar a Dios. ¿Cuántas veces,
Hemos hecho evangelismo en las calles y siempre hay un grupo de personas que pasan y empiezan a burlarse y empiezan a criticar y empiezan a hablar mal de Dios. Te pongo el ejemplo del evangelismo, pero hoy en día uno a través de las redes sociales vive insultando, menospreciando a los siervos de Dios. Por eso la Iglesia debe estar vigilante frente a los que viven dominados por sus pasiones, que hacen lo que les place, aun cuando va en contra de la voluntad de Dios. A esos tenemos que evitar. Obviamente esas personas causan divisiones ya que presionan a otros para que se dejen llevar, y lo hacen porque viven bajo el mandato de esos deseos incontrolados y porque no están llenos del Espíritu de Dios. A estos tenemos que evitar. Tenemos que evitar relacionarnos con estas personas que nos apartan de Dios, que crean divisiones, que se dejan llevar por sus propios instintos. En la palabra de Dios también hay ejemplos de apostasía. Por ejemplo, el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Al ver los israelitas que Moisés tardaban en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Esto es apostasía. Sí, esto es apostasía. Saúl también es un ejemplo bíblico de apostasía. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 10. Apostasía. Apostasía también en muchos discípulos de Jesús. Fíjate qué versículo. Juan capítulo 6, versículo 66. No es casualidad. 666. Dice así Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. No es casualidad. Juan capítulo 6, versículo 66. Muchos van a negar la fe en Jesús. Muchos, por causa de la persecución, no van a aguantar. Muchos, cuando estén a filo de espada o ir a juicio para que les metan en la cárcel, van a negar a Jesús. Aquí está hablando de discípulos que estaban cercanos a Jesús, que veían los milagros, que conocían la persona de Jesús. Te pongo en situación, Juan capítulo 6, versículo 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, es muy dura. ¿Quién puede aceptarla? Hay otro ejemplo de apostasía en Gálatas capítulo 1. Algunos miembros de la iglesia en Galacia. Vamos a leerlo, Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Esto es lo que dice Pablo en esta epístola de Gálatas. Lo que te estoy leyendo, estos versículos son reales. Por eso aférrate bien a Jesús. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 18. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Hoy hablándote en este espacio de las razones de la fe sobre la apostasía. ¿Qué significa? Te he dado algunos ejemplos. Y estamos en tiempos finales. En tiempos donde mucha gente va a negar su fe en Cristo. Y al negar su fe en Cristo, se van a dedicar a desviar a hermanos en la fe, a causar divisiones, a presentar una doctrina falsa. Estemos en alerta. Mantengámonos firmes. Clamemos hoy más que nunca al Señor.
Escúchanos en Radio Solidaria. Si tienes problemas de depresión, no abandones. Queremos apoyarte. Plaza inmediata y gratuita. Llámanos 902 444 117. remar.org. ¿Necesitas cambiar tus flyers o tarjetas de visita? ¿Quién dijo que la calidad y el buen precio no pueden ir de la mano? En Visualprint te ofrecemos un gran abanico de posibilidades y opciones para ti y tu negocio. Impresión digital pequeño y gran formato, rotulación, serigrafía, cartelería y todo tipo de merchandising. Llámanos al 673-787-994 o visítanos en visualprint.es. Visualprint. Si lo imaginas, lo hacemos realidad. Solidaridad. 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 Cultura, valores y principios cristianos. Cine, noticias, deportes y mucho más en Radio Solidaria. Si la escuchas, te enriqueces. Sin publicidad, sin subvenciones. Tú puedes colaborar con 10 euros al mes. Seguiremos lanzando vida y siendo mensajeros de esperanza. Llama al 607-824-824. Atención a este número de teléfono, 663-700-989. Es el de las víctimas de adoctrinamiento de género en las aulas. El teléfono del PIN parental. Iniciativa de Actioir. Funciona 24 horas, 7 días a la semana. Denuncia tu caso, protege a tus hijos. Te contestaremos lo antes posible y te ayudaremos. Apúntalo ya. 663-700-989. Orar como respirar. Autor Miguel Díez. Debería ser fácil descubrir que Jesucristo no enseñó a sus discípulos a predicar, ni a fundar iglesias o muchas otras cosas, a pesar de ser santas e importantes. Pero sí les dio repetidas enseñanzas sobre la oración, además de hacerlo dando testimonio personal, orando delante de ellos en muchas circunstancias y quedándose solo apartado, pasando noches enteras en los montes para tener intimidad con el Padre, en ferviente amor y devoción, en total obediencia. En esta prioridad del magisterio de Cristo vemos la revelancia tan grande que le concede a la oración, lo cual se refleja en todas las escrituras bíblicas, pues siempre antecede a cualquier manifestación de gracia y bendición de Dios. El clamor de los reyes, jueces, profetas o del mismo pueblo, pidiéndole auxilio. También es indispensable la oración para exaltar y aclamar a nuestro Padre Dios, por la grandeza de su santidad y poder, además de agradecerle su infinita misericordia y bondad, obteniendo en todos los casos su pronta respuesta. Si de verdad amáramos al Señor y fuéramos más inteligentes y humildes, tendríamos levantado un altar permanente para quemarnos en él diariamente, con oraciones ardientes, llegando de continuo nuestro humo como olor grato al corazón del Padre. Este libro es una enseñanza práctica y respaldada por los textos bíblicos de la gran necesidad de orar en este tiempo en el que nos ha tocado vivir. Puedes adquirir este libro y otros en librerialosolivos.com. Radio Solidaria, una radio comprometida. Buenos días y bienvenidos a este espacio de noticias en Radio Solidaria a través de los periódicos nacionales. Vamos a empezar con el periódico El País. En este jueves estas son sus noticias más importantes. Declaraciones de Barack Obama, expresidente de Estados Unidos. Trump ha hecho mucho daño en Estados Unidos y en el resto del mundo. Es la imagen que ofrece el periódico El País, la de Barack Obama el pasado domingo en Washington durante una entrevista. Por otra parte, Sanidad abre la puerta a los test de COVID en la farmacia.
Los fiscales, por otra parte, dirigirán las investigaciones penales en vez de los jueces. Justicia tiene lista la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Y en política, el Partido Socialista cree una deslealtad en la enmienda de Podemos y con RC y Bildu. En sucesos, caso Asunta, la madre de la niña hallada ahorcada en su celda. En cultura, por último, la Segunda Guerra Mundial de Víbor, el lenguaje del cómic. Para más información de estos titulares, elpaís.com. Pasamos al periódico El Mundo. Podemos falseó el precio de la reforma de su sede. No fue real. El presupuesto fue de 650.000 euros, pero se adjudicó por más del doble. El juez abronca al testigo. En 25 años no he visto nada igual. No pararé hasta que Echenique pida perdón. El hombre que ha logrado la condena al político. Mi único fin es que rectifique. Seguimos con política. El PNV exige a Sánchez que frene el acuerdo con Bildu. Así no podemos seguir. Y toda la derecha se une en defensa de la concertada para garantizar plazas suficientes. La imagen del periódico El Mundo es para las decenas de inmigrantes que hacen cola en el día de ayer en el muelle de Arguineguín. El campamento de la vergüenza. Más de 2.300 inmigrantes se hacinan en solo 400 metros cuadrados, muchos sin un techo para dormir. Grande Marlaska dice que solo pasan 72 horas, pero algunos llevan 25 días sin cambiarse de ropa. Los 70 positivos por COVID están separados por una simple valla de la obra del resto de inmigrantes. Y me voy a meter en un jardín, ¿vale? Pero voy a ser sincero. Marlaska dice 72 horas. Hay testimonios de personas que dicen que llevan más de 2 semanas allí. Hemos leído más de 25 días sin cambiarse de ropa. Esta es la estrategia de izquierdas. Permite la inmigración ilegal, porque la verdad hay que decirlo, es inmigración ilegal. Permite esta inmigración, se habla con ellos y ya les están diciendo, oye, te dejamos entrar, pero queremos que hagas ciertas cosas por nosotros. Es la estrategia que usan en muchos países la izquierda y sobre todo con la inmigración ilegal. De hecho, el otro día lo estábamos hablando aquí en directo con Carlos Matos. Lo hemos visto en Cataluña hace unos días, cómo llegaban inmigrantes ilegales y luego eran de los encapuchados que asaltaban tiendas en Barcelona. Y llevaban pocas semanas aquí, pero ya estaban metidos en bandas y robando. De hecho, se pilló a uno que robó una bicicleta de una tienda y la subió a Ibai y le pillaron. Marlaska exige más esfuerzos exteriores frente a la crisis migratoria en Canarias. Por otra parte, Justicia entrega a los fiscales la investigación penal con Delgado de jefa. El Ministerio Público tendrá también el poder de controlar la información que llega a los medios. Son algunos titulares que presenta el periódico El Mundo. Más información a través del mundo.es. Pasamos al periódico La Razón. Rabat avisa a Sánchez. La actitud de Iglesias no ayuda. El vicepresidente enfurece a Marruecos por su apoyo a un referéndum en el Sáhara. Alertan de que la crisis migratoria se recrudecerá si el apoyo del vecino sur. Alta tensión en Canarias. El Cabildo anuncia medidas contra Interior. Vemos la imagen del periódico La Razón, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ayer en el Congreso. Al lado, uno de los documentos aportados al juez por el exadministrador de Neurona, Elías Castejón. De ahí el siguiente titular. El exadministrador de Neurona se desmarca de los pagos bajo sospecha de Podemos. Elías Castejón entrega al juez documentos para convencerle de que no tenía capacidad de decisión. Por último, un alto cargo de Illa ha ejercido 8 meses sin respaldo legal. La directora general que compró los test fake tendrá que ser funcionaria. Son noticias titulares que ofrece el periódico La Razón y hay más información en larazón.es. Pasamos ahora al periódico ABC.
Así funciona la trama de Neurona. La consultora de Podemos desvió 307.000 euros a México con 8 transferencias en 2 meses. Los papeles del administrador revelan el sistema ideado para sacar el dinero de España. Este es uno de los primeros titulares del periódico ABC. El segundo va dedicado con imagen. Vemos a un grupo de marroquíes que es trasladado desde la delegación del gobierno en Las Palmas. Iglesias boicotea Marlaska y pide un referéndum en el Sáhara. Podemos complica la visita del ministro a Rabat mañana en plena crisis migratoria en Canarias, que está ahora mismo desbordada por la llegada de magrebíes. Esto es un desastre, lamenta un miembro del Ejecutivo, mientras varios critican las continuas injerencias del vicepresidente en carteras ajenas. Si quieres más información de estos titulares, abc.es. El último periódico, La Vanguardia. Conflicto catalán. Sánchez podrá decidir los indultos y la reforma de la sedición antes del 14F. En diciembre, el Supremo informará sobre la medida de gracia y el Gobierno aprobará el anteproyecto del cambio del Código Penal. La imagen del periódico. Protesta de agencias de viajes y músicos. El plan de reapertura llega con una mejora leve en los hospitales. Las medidas de desescalada se anuncian hoy mientras los expertos piden prudencia. Y a nivel internacional, Bruselas da luz verde a las cuentas españolas y advierte de la deuda. Declaraciones de Dombrovskis. Hay que ser vigilantes, en especial con España. Toda la razón para estas declaraciones de este ministro. Hasta aquí llegamos con las portadas de los periódicos nacionales. Si tú nos estás escuchando en esta mañana y quieres obtener información del periódico de tu país, puedes visitar la página web kiosco.net. Un padre para su hijo es el más fuerte del mundo. Un superhombre de acero capaz de salvarle de cualquier peligro, porque es invencible, casi inmortal. Pero lamentablemente, no es así. Si viajas estos días, usa el cinturón de seguridad y para evitar que tu hijo salga despedido en caso de accidente, ponle el sistema de retención infantil, porque hay cosas que ni siquiera un padre puede detener. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Radio Solidaria, la radio que edifica.
No desconectes. Radio Solidaria. Noticias en Radio Solidaria. Saludos y buenos días, bienvenidos a este espacio de noticias en Radio Solidaria. Las noticias que os vamos a presentar en esta mañana son noticias de última hora, nacionales, internacionales. En unos minutos estaremos con los deportes y también con la previsión del tiempo. Empezamos con el ámbito nacional. La nueva ley de enjuiciamiento criminal dividirá el procedimiento penal en 3 grandes etapas: la investigación, el juicio de acusación y el juicio oral. La primera fase, la de la investigación, se va a desenvolver bajo la dirección del Ministerio Fiscal y contará con la figura del juez de garantías, que será el garante de los derechos fundamentales, de los derechos de las partes y que va a actuar en general como tercero imparcial llamado a controlar la legalidad de las actuaciones. Destacamos también que va a excluir de la acusación popular a las personas jurídicas públicas, a los partidos políticos y a los sindicatos, de a la Fiscalía el control de la información sobre procesos penales para limitarla a lo esencial, y van a crear otra forma de detención preventiva más leve y una figura policial para velar por el arrestado. ¿Habéis entendido lo que he dicho? Yo tampoco. Por otra parte, el Partido Socialista acusa a Podemos de incumplir su acuerdo con la enmienda de los desahucios. Es un error político. Esas han sido las declaraciones. Diputados de gobierno y oposición se acusan de dañar la imagen de España con alusiones a Bildu y a la monarquía el 1 de octubre. Barómetro del CIS del mes de noviembre. El CIS mantiene al Partido Socialista 11,8 puntos por encima del Partido Popular un año después de las elecciones, mientras suben Vox y Ciudadanos. Tenemos también los posibles resultados de unas elecciones en Cataluña. RC y Oriol Junqueras lideran las encuestas del CIS sobre Cataluña, con el Partido Socialista en segundo lugar. La Fiscalía pide que se repita el juicio contra Otegi por el caso Bateragune. Y por último, el Congreso aprueba la propuesta de Podemos para eliminar mensajes de odio en redes sociales. Esta es una de las noticias destacadas que hace unas semanas se presentó como alternativa y que ahora, hoy en día, es una opción bastante real. Que, por cierto, rechazó la iniciativa de Vox, que reclamaba la prohibición de mensajes y de homenajes a etarras. Estos han sido los titulares nacionales de última hora. Vamos a pasar ahora al ámbito internacional, que en esta mañana tenemos bastantes. Estados Unidos ha alcanzado este miércoles los 250.426 fallecidos por coronavirus, según la Universidad Johns Hopkins, que cifra los casos acumulados en el país en 11 millones. 4,3 millones de recuperados, mientras las autoridades sanitarias del gobierno reconocen hallarse frente a la peor tasa de contagios y sin signos de que se aplane la curva. De Estados Unidos a Sudamérica. Venezuela abate a 4 guerrilleros de las disidencias de las FARC, entre ellos a Loco Iván. Australia revela al menos 39 asesinatos ilegales cometidos por sus tropas en Afganistán. Estados Unidos y Reino Unido muestran grave preocupación ante las acciones de China contra los legisladores en Hong Kong. Y destacamos también a Argentina, que suma 10.000 nuevos contagios de coronavirus. Los nuevos ministros de Perú juran sus cargos con el regreso de Pilar Masetti a la cartera de Salud. Al menos 5 muertos en un derrumbe en una mina ilegal en el norte de Ecuador. Noticia también de última hora. En Asia, al menos 7 civiles muertos en un ataque con mortero en el norte de Afganistán. Y por último, el gobierno de Chile anuncia una investigación después de que 2 menores fueran heridos de bala por carabineros.
Estas han sido algunas noticias internacionales destacadas. La mayoría, si te metes en cualquier página web, te habla de los contagios que sufren los diferentes países. ...30 segundos con los consejos de la Dirección General de Tráfico y volvemos con los deportes. Hola, soy alguien a quien le importas. Ponme la cara que quieras tú mismo. Pero hazme un favor, con la moto no hagas el tonto. Piensa que si te haces daño, me lo haces a mí también. Y puestos a pensar, piensa que en la carretera hay otros como tú, con amigos que les quieren como yo te quiero a ti. Por eso, cuando te subas a la moto, estate muy al loro. Sabemos que controlas, pero no seas idiota. Ya sabes que a tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Precaución en las carreteras a los que cogéis los vehículos y más a los que vais en bicicletas o en motos. Vamos con la información deportiva brevemente. Ayer el Real Madrid se impuso 79-63 al Maccabi de Tel Aviv en la 9ª jornada de la Euroliga, celebrada en el Wizzing Center, con Facundo Campazzo una vez más como el jugador determinante. Los de Pablo Laso dieron continuidad a su buena línea gracias al ritmo y a la visión del juego del base argentino. 9 puntos, 12 asistencias. El argentino fue una vez más el mejor a 3 días de que el mercado libre de la Liga Norteamericana pueda terminar de hacerse con él, como tanto se está rumoreando. Pues enhorabuena al Real Madrid, que sigue al alza en la cuenta atrás del futuro del base del Real Madrid, ahora mismo ligado con la NBA. Hoy estaremos muy pendiente de las finales ATP, donde Rafa Nadal a partir de las 9 se va a enfrentar a Stefanos Tsitsipas. A las 3 de la tarde, Dominic Thiem se juega el pase contra Rublev. Ayer, sorpresa, Medvedev se impuso a Djokovic. Pueden saltar las sorpresas en este torneo. El viernes, Djokovic se enfrenta a Alexander Zverev y Daniil Medvedev se enfrenta a Schwartzman, el tenista argentino que ahora mismo está contra las cuerdas. Este fin de semana vuelve la Liga y lo va a hacer con 2 partidazos que quiero destacar ahora mismo, aunque mañana estaremos con la previa. Atlético de Madrid, Barcelona y Villarreal, Real Madrid. ¡Guau, qué jornada de Liga nos espera este fin de semana! ¿Qué nos espera este fin de semana y qué nos espera en las próximas horas con la previsión del tiempo? De lunes a viernes, en directo en este magazine de amigos, a través del Tiempo en el Español, nos informa nuestra compañera Sofía Negrín. Bienvenidos a la previsión del tiempo en el Español. Este jueves viento fuerte o con intervalos de fuerte en Galicia, este de Baleares y en el Estrecho. En el sur peninsular cielos poco nubosos, aunque no se descarta algún chubasco débil en la vertiente mediterránea, temperaturas sin cambios, levante en el litoral mediterráneo y vientos variables flojos en el resto. Este peninsular cielo despejado con nubes bajas matinales en el litoral, temperaturas en descenso en el interior y con pocos cambios en el resto. Y viento variable flojo aumentando en Castellón por la tarde a moderado y a fuerte con rachas muy fuertes. Noreste del país estará despejado, salvo en el Pirineo y litoral, donde se esperan precipitaciones débiles y aisladas, mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso y viento variable flojo. Centro del país, predominio de cielos despejados, suben las máximas y las mínimas se mantienen con cambios ligeros y el viento será flojo en general. Norte del país, cielos cubiertos con lluvias y chubascos por la mañana que irán remitiendo por la tarde. Temperaturas en descenso que puede ser notable en el caso de las máximas y viento de componente norte. Archipiélago balear, intervalos nubosos con alguna precipitación ocasional por la noche, temperaturas estables y viento flojo aumentando por la tarde y con intervalos de fuerte en Menorca por la noche. En Ceuta y Melilla, intervalos nubosos, máximas en descenso y levante en el Estrecho. Y en Canarias, en el norte de las islas de mayor relieve, habrá intervalos nubosos donde no se descartan precipitaciones débiles que podrán ser más intensas en La Palma. En el resto poco nuboso, temperaturas en descenso y viento flojo moderado. Hasta aquí la previsión del tiempo en el Español.